Usted tiene en mente de qué hablaremos en esta noche, ¿verdad? ¿Alguien tiene en mente? Más o menos. Estamos bien. Sí. Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca de la oración. Amén. Vamos a buscar en nuestro libro de la palabra de Dios, en la Biblia, en Primera de Crónicas. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Santo eres Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En su capítulo 5, quiero compartir directamente aquí abajo, quiero mezclarme con ellos. Amén. Gloria al Señor. Así que no se turbe, pastor. Tranquilito. Gloria al Señor. Vamos a hacer uso para acercarme un poco más a los hermanos. Me siento como que estoy en mi casa, así que no es un problema. Crónica, primer libro de Crónica, en su capítulo 5, versículo 1 en adelante. Amén. Amén. Leemos así, en el nombre, como es costumbre, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Crónicas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Joel, Samaía, su hijo Gob, su hijo Simei, su hijo Micaía, su hijo Recaía, su hijo Baal, su hijo Vera, su hijo, el cual fue transportado por Tiglas Pileser, rey de los asirios,
Este era principal de los rubenitas. Verso 11, vamos al verso 11. Lo dejamos ahí. Del mismo capítulo, el verso 11. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán, hasta Salcat. Y Joel fue el principal de Basán, el segundo Safán, luego Hanaí, después Safat, y sus hermanos según la familia de sus padres fueron Micael, Melusán, Seba, Joraí, Jacán, Día, Eber, y por todos 7. Estos fueron los hijos de Abilaí, hijo de Uri, hijo de Jorao, hijo de Galad, hijo de Micael, hijo de Jeisai, hijo de Jadoc, hijo de Bud. También Ahí, hijo de Abiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de su padre, y habitaron en Galaad, en Basán, y en sus aldeas, y en todos los elegidos de Sarón, hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones el día de Jotán, rey de Judá, y el día de Jeroboam, rey de Israel. El verso 18. Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombre valiente, hombre que traían escudo y espada, que interesaban arco y diestro en la guerra. Eran 44.770 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafit y Nadab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agorreros y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios en la guerra y le fue favorable, porque esperaron en Él. Vuelvo a leer. Y fueron ayudados contra ellos, y los agorreros y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y le fue favorable, porque esperaron en Él. Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, de manera especial, de manera poderosa. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Dios, que te glorifique, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios amado, que nos dé una palabra que cambie vida, que cambie corazones, una palabra que pueda crear en nuestras vidas un antes y un después. Dios amado, una palabra que nos hagas meditar en tu palabra, meditar en la oración. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Nuestra intervención en esta noche, y para lo que hemos sido convocados en esta noche, es para conversar con ustedes acerca de la oración. Amén. Usted tendrá quizás su propia ideología o su propio concepto de qué es la oración, y es probable que el concepto que usted tenga de la oración coordine con el del pastor, esté de acuerdo con el que yo vaya a predicar, o simplemente usted tenga otra manera de ver lo que es la palabra oración.
Amén. Es probable también que usted pueda verlo desde otra óptica, desde otro enfoque. Gloria al Señor para siempre. Pero algo que es común entre nosotros, es decir, que la oración es hablar con Dios. Y quiero decirle que para hablar con Dios, o que para entablar una conversación y para establecer una conversación que es para usted la oración, se necesita uno que lo escuche y alguien que hable. Se necesita más de una persona, por lo menos que haya dos personas para poder convertirse en algo llamado la oración. Pero puede ser que estén más de dos personas conversando. Puede ser que haya más de dos personas conversando. En el libro de Génesis, cuando Dios estaba hablando, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y enseñoree sobre los peces del mar, sobre las aves que vuelan, sobre los animales de la tierra, gloria a Dios para siempre, sobre lo que se arrastra, sobre todo el hombre se enseñoree. Pero había una conversación. Podemos decir en otras palabras que había una oración vista desde esa óptica. Gloria al Señor para siempre. Para nosotros poder decir que estamos orando, necesitamos hablar con Dios, pero necesitamos que Dios hable con nosotros. Y ese es el detalle principal. Estamos sumergidos en una época en donde nosotros como seres humanos estamos acondicionados a un estilo de vida. Gloria a Dios para siempre. A una manera de vivir, a una manera de ser, a una manera de comportarnos, a una manera de dirigirnos, a una manera de ser como persona. Yo trabajo, yo tengo que echar para adelante, yo necesito salir hacia adelante, pero olvido algo. La palabra de Dios nos enseña: buscar el reino de Dios y su justicia primero, y las demás cosas os serán añadidas. Pero ¿cómo alcanzamos nosotros el reino de Dios? Me detengo un momentito ahí. En Primera de Crónicas, en su capítulo 5, nos relata la historia, para empezar, acerca de varios eventos que sucedieron y se muestran ahí. Quizás usted nunca se había detenido a observar algo. Es que Israel tuvo de 112 hijos, y el mayor de ellos conoció el lecho, invadió el lecho de su padre. Parece que era un muchacho ímpetu, que hacía las cosas sin pensar, y llegó al extremo que se acostó con la mujer de su padre, y eso hizo que su padre le quitara la progenitura y se la diera a José. Es interesante lo que sucedió ahí. Pero hay un hijo llamado Judá, al cual se le da el principado, y él dice aquí, donde acabamos de leer, que a Rubén se le quitó la progenitura. Ya no sería el hijo primogénito, sino que José, uno de sus hermanos más pequeños, sería primogénito. Así que por eso los hijos de José, la tribu de Benjamín, es tan extensa, y la gente dice que andan por el mundo entero, que esos muchachos andan por el mundo entero regados. Tiene una razón. También la palabra de Dios nos enseña de que estos muchachos, o del linaje de estos muchachos, nacerían naciones. Cuando yo leí este pasaje, yo me detuve. Naciones. Porque sería grande. Los hijos de Rubén se vieron en una situación difícil. Uno de ellos, el principal, fue llevado en cautividad. Gloria a Dios para siempre. Y ellos fueron a la guerra contra sus enemigos.
Y me llama mucho la atención que en primera línea de los eventos sucedidos ahí, cuando estaban en medio del conflicto, en medio de la guerra, cuando estaban en medio del pleito, cuando estaban en medio de la batalla, gloria a Dios para siempre, la palabra de Dios nos enseña en primera de Crónicas capítulo 5, que ellos clamaron a Dios y esperaron. La primera palabra que aparece como elemento de oración, clamar a Dios es orar. Pero tenemos un problema, tenemos una situación. Hay gente que o se nos ha enseñado orando y con el mazo dando. Error garrafal. Vamos a orar y con el mazo dando. ¿Usted ha escuchado ese alarde? Si usted está en eso, desentiéndase de eso y salga de ese paradigma, porque eso no es bíblico. Ellos clamaron a Dios y esperaron. Amén. Parte elemental de la oración. Clamo a Dios y espero respuesta de Dios. Dios tiene oídos y escucha. Tiene ojos y ve. Tiene boca y habla. Entonces, ¿por qué no detenernos a observar y esperar que el que dará la respuesta en un momento determinado no hablará de si ir a la guerra o si no ir a la guerra, de si que adquirir algo o no adquirirlo? En nuestro clamor, en nuestras oraciones, es interesante el hecho de que nosotros acostumbramos a orar, ¿verdad? A pedir, a clamar, a suplicar, pero ¿qué de Dios en medio de tu oración? Algo interesante. Ellos clamaron y recibieron respuesta. La palabra invocación en Crónica, en Primera de Crónica también, nos habla la historia de un muchacho llamado Jabes. Y dice que Jabes era más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre era que el muchacho era más despierto, el muchacho era más entendido, el muchacho era más de plomo, el muchacho era más capaz, el muchacho como que pensaba más. La palabra ilustre era como que era más pensador, como que el muchacho pensaba antes de ejecutar algo. Gloria a Dios para siempre. A veces en nuestra vida acontece que hacemos las cosas sin pensar la consecuencia de lo que traerá. Y dice la palabra que Jabes era más ilustre que sus hermanos y clamó a Dios e invocó a Jehová. La palabra invocar, segunda palabra para poder orar, invocar. Cuando invocamos necesitamos una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos invocando su nombre, y cuando invocamos algo es como que lo estamos llamando. Invocar es llamar, hacer que esto se haga visible, hacer de que esto se haga presente en nuestra vida. Gloria a Dios para siempre. Yo he escuchado de personas que han invocado a Dios y Dios ha caminado con ellos y ellos han caminado con Dios. Invocar es hacer que de lo invisible se haga visible, de que el reino de Dios se establezca en tu vida, de que Dios se establezca en tu vida, de que Dios te acompañe, de que Dios se ande contigo, de que Dios esté contigo, de que tú te has escuchado lo que han hecho, lo que hacen la gente que practican hechicería. Esa palabra es muy utilizada también en el mundo de las tinieblas. ¿Ustedes han escuchado quizás? Cuando invocan a Satanás, ¿quién se le aparece? Si invocamos a Dios, ¿quién entrará en escenario? Invocar significa hacer que descienda o hacer que venga. Cuando invocamos, miren, la oración tiene múltiples facetas, tiene muchas áreas, tiene mucha tela por donde cortar, tiene muchos elementos de donde poder. La palabra de Dios nos dice que muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir.
¿Por qué? Pedimos mal. ¿Cuántas oraciones al día usted hace? Yo quiero confrontarlo a usted con este asunto. ¿Cuántas oraciones al día usted hace? Alguien que me dé una cifra. ¿Recibe respuesta acerca de los pedidos? Recibo. Hay muchas que llegan de nuevo. Observe, hay respuestas que no serán concedidas. Hay respuestas que no le serán concedidas. Pero vamos a ver bajo qué condiciones esto se puede dar. Pero que eso es algo natural que puede hacer usted y yo. Podemos pedirle algo a Dios sin saber si vamos a recibir esto o no lo vamos a recibir. Si vamos a ser beneficiados con esto o no seremos beneficiados con esto. Porque acabamos de interpretar que a veces pedimos, pero no sabemos pedir. Y como no sabemos pedir, hay respuestas que no son contestadas. Al final, recuérdenme, casi al final, hay un tipo de oración, o hay varios tipos de oraciones que trascienden a las oraciones que comúnmente nosotros como seres humanos hacemos, a las que habitualmente hacemos como un creyente normal. Hay oraciones que trascienden más allá de las que habitualmente nosotros hacemos en el día a día, mientras estamos fregando, mientras estamos cocinando, mientras estamos lavando, mientras estamos en la casa. Gloria a Dios para siempre. Hay oraciones que trascienden más allá de lo que esas simples oraciones usted hace en su casa. Gloria a Dios para siempre. Yo hice alguna lista de algún tipo de oraciones que comúnmente nosotros hacemos en el día a día. Gloria a Dios para siempre. Nosotros rogamos. Si tenemos algún familiar o si estamos enfermos, realizamos ruegos. Nosotros clamamos a Dios si necesitamos salir de algún aprieto, si estamos en alguna situación dada, X o algún familiar, nosotros elevamos un clamor a Dios para esperar respuesta de Dios. Suplicamos. Nos acercamos a Dios con súplica, peticiones. Y ya habíamos hablado de la palabra invocar o invocaciones. Peticiones. Dios amado, necesito un carro. Voy a poner el ejemplo. Gloria a Dios para siempre. Necesito un carro con algo normal, un carro normal. ¿Sabe qué? A Dios muchas veces le interesan los detalles. ¿Qué carro tú quieres? ¿Cómo lo quieres? El color del carro, la condición del carro. Pero ahí tenemos un detalle. Yo no sé manejar, pero estamos pidiendo un carro. Yo no tengo licencia, pero estamos pidiendo un carro. A veces te estamos pidiendo una casa, pero no tenemos el hogar. Estoy poniendo un ejemplo.
Estoy colocando simplemente un ejemplo. Nuestras oraciones deben estar acondicionadas a la voluntad de Dios. Esto lo veremos un poco más adelante. Nuestras oraciones deben estar acondicionadas a la voluntad de Dios para ser contestadas. Primer punto, nuestras oraciones tienen que estar acondicionadas a la voluntad de Dios para ser contestadas. Si se sale de los límites, los niveles de probabilidades para ser contestadas, es posible que no lleguen a cumplir los requisitos para ser contestadas. En el Salmo 145, versículo 18, el salmista dice que invocó a Dios y Él oyó su clamor. Estoy poniendo algunos ejemplos. Cuando invocamos a Dios y los hacemos del corazón, de lo más profundo de nuestro interior, el objetivo es también recibir respuesta de Dios. Todo el que lo ha hecho, todo el que ha invocado a Dios, espera recibir una respuesta de Dios, porque por eso está invocando, por eso está clamando, por eso está intercediendo. Necesita que Dios se haga visible en nuestra vida, que Dios venga en nuestro auxilio, que Dios venga en nuestro favor, que Dios ejecute. El Salmo 5, versículo 1 al 4. Santo eres Jesús. Salmo capítulo 5. Versículo 1 al 4. Dice así: escucha, oh Jehová, mi palabra, considera mi gemido. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. El clamor. Delante de Dios. De mañana, dice el salmista, me presentaré a ti e invocaré tu nombre. Miren, el ruego en el Salmo 28 nos habla acerca del ruego, de rogar a Dios. Y la palabra ruego en nuestra vida, cuando rogamos a Dios, produce en nosotros confianza. En la medida que nos acercamos a Dios con nuestras oraciones, con nuestro ruego, con nuestra súplica, esto produce en nosotros un nivel de confianza, gloria a Dios para siempre, que usted puede ver el mundo acabándose a su alrededor y usted está quieto. Jesús está en la barca. Los discípulos están en la barca con Jesús. De repente se generan vientos contrarios y el mar se embravece, pero Jesús está durmiendo en la barca. La palabra de Dios nos enseña
que Dios hace de las aguas, de los mares, su habitación. Oigan, cuando yo leí ese pasaje, me chocó, me llamó mucho la atención. Porque Jesús está en la barca durmiendo y su palabra nos enseña a nosotros que Jesús, que la habitación de Dios son las aguas, los mares. Dios hace las aguas de tu habitación y toma la sala y camina sobre la sala del viento. Y yo decía, qué cosa más interesante esto, porque en el caso de Jesús está durmiendo en una barca en las aguas y se levantan vientos contrarios y se levantan tempestades y el hombre sigue durmiendo. Y cuando los discípulos le dicen, mira, es que tú no tienes cuidado de nosotros, no ves que vamos a perecer, no ves que nos vamos a negar, no ves que nos vamos a ahogar, no ves que nos vamos a morir. Jesús le dice, tranquilo, ¿qué está pasando aquí? Reprende al mar, y al viento le dice, cállate, al mar le dice, cállate, y al viento lo reprende. Hay momentos en nuestras vidas en que el mar se agita y se pone tan violento a nuestro alrededor que terminamos en el mundo. Eso es entendible. Eso es entendible. Pero cada vez que dejamos que los vientos nos arrastren hacia afuera del proceso, cuando volvemos otra vez al Evangelio, es probable que tengamos que reiniciar y volvamos otra vez a comenzar a donde mismo lo dejamos. Gloria a Dios para siempre, porque aquí no se saltan los bancos, aquí no se saltan los capítulos de esta vida, de estas escenas, los capítulos no se saltan. Gloria a Dios para siempre. Cada capítulo, cada examen, a Dios hay que llenárselo y pasarlo. Gloria a Dios para siempre. No se vuelan los exámenes, no se vuelan de curso, no se vuelan los capítulos. Aquí cada evento, cada proceso, cada situación dada en la vida de un creyente está condicionado a tener que pasar. Así que es muy probable que cuando tú regreses, entonces encuentres el evento que dejaste. El evento por el cual tú no pasaste, ahí está esperando. El proceso por el cual quizás durante años clamando, lo vas a encontrar ahí. Gloria al Señor para siempre. Nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Gloria al Señor, aleluya. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice así, ¿lo tienen? Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Amén. Sea Cristo glorificado. Dice aquí, miren, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada se estén afanados, sino porque sean conocidas vuestras oraciones y nuestros ruegos delante de Dios. Usted ha escuchado casos de personas que están predicando, que están ministrando la palabra de Dios y de repente le dicen, o que están en un servicio
y ya el culto inició y ellos llegaron y de repente lo llaman y le dicen: mira, un familiar cercano, un hijo tuyo murió, o alguien cercano tuyo tuvo un accidente, y la persona se queda ahí tranquilita y sigue intercediendo. ¿Usted ha escuchado algún testimonio de este tipo? Gloria a Dios, para siempre, de personas usadas por Dios que han pasado por cierto nivel de proceso que a veces a nosotros se nos cuesta un tanto y se nos hace un tanto cuesta arriba pasar por este tipo de procesos, pero cuando vemos que este tipo de personas que son como usted y como yo han pasado, y es probable que a nosotros nos toque algún día, aprendamos a no estar afanosos, sino porque sean contestadas nuestras oraciones. Si salimos del evento, es probable que el milagro que se fuera a producir en la vida de esa persona no se produzca. Hay mucho afán hoy por hoy. Hay afán por adquirir un buen trabajo. Estamos afanados por adquirir una buena profesión, por elevar nuestra condición de vida. Gloria a Dios para siempre. Por mejorar nuestra calidad de vida, por tener un buen empleo, por tener una casa, por tener un solar, por tener una vivienda, por tener un hogar. Pero estamos afanados por tener a Dios en nuestro corazón, estamos afanados por hacer la voluntad de Dios, estamos afanados por conquistar el reino de Dios, estamos afanados por conquistar la presencia de Dios, estamos afanados porque Dios camine con nosotros y nosotros podamos caminar con Dios. Está ese afán en nuestra vida. Es algo interesante que habríamos que analizar. Si entre todos nuestros afanes está el afán de la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay gente que muere procurando recibir algo y no lo recibe. Yo he analizado y me he preguntado por qué se nos hace a veces tan difícil a nosotros como seres humanos entender a Dios. Yo le voy a decir algo que va en contra del paradigma, que va en contra del sistema, que va en contra de lo común. No se puede obedecer algo sin entenderlo. En la medida en que usted entiende a Dios, usted va a obedecer la voluntad de Dios. En la medida en que usted entienda la voluntad de Dios en su vida, usted podrá obedecer a Dios. Eso de que a Dios hay que obedecerlo y no entenderlo, sáquelo de su memoria. Usted no puede obedecer algo que usted no entienda. Usted no puede obedecer algo que usted no comprenda. Usted no puede interpretar algo que usted no entienda. Gloria a Dios para siempre. Si usted entiende a Dios, entonces usted lo obedece. Si usted entiende el plan de Dios, entonces usted obedece el plan de Dios. Si usted entiende la razón por la cual usted tiene que orar y está orando, entonces esa oración recibirá una respuesta. Amén. Gloria a Dios. Estoy orando por un carro y que tú tienes dinero para comprar el combustible de ese carro. Estoy orando por esto y por aquello, y tú tienes luego para enfrentarte cuando de allá para acá vengan los problemas, tú tienes con qué responder. Cuando yo oigo eso, yo pienso y digo, falta madurez. Falta madurez. A los niños, los padres, cuando un niño hace algo mal hecho, miren lo que nosotros hacemos. Papi, eso no se hace. Frente a lo que él hizo, eso no se toca. Usted no puede dar una pena mañana porque él tocó eso ayer, porque él se le habrá olvidado por qué fue la pena. Pero cuando usted lo para frente a lo malo que él hizo,
y usted le hace ver a él que eso no fue lo correcto, el niño aprende la lección. Entiende y empieza a adquirir un nivel de entendimiento de por qué él no debe tocar eso, porque eso es jugar con fuego y él entiende que se va a quemar. Que a Dios hay que obedecerlo, no hay que entenderlo. ¿Y cómo yo voy a obedecer algo que yo no entienda? Bendito sea Dios. ¿Cómo yo voy a construir una casa cuando yo no sé leer un plano arquitectónico, un plano estructural, un diseño? Cuando yo no sé interpretar un dibujo técnico de un maestro electricista o un ingeniero o de un ingeniero mecánico. ¿Cómo voy yo a construir una casa cuando yo no entiendo el diseño de lo que Dios ha hecho? ¿Cómo voy yo a avanzar en mi vida? ¿Cómo voy yo a crecer cuando yo no me entiendo ni a mí mismo ni entiendo a Dios? ¿Cómo voy a lograr alcanzar objetivos en la vida concreta? Objetivos concretos de manera específica, sin haber entendido que es un objetivo para alcanzar en la vida. ¿Será posible? Dios está en medio nuestro. Quiero crear en usted una razón honesta, específica y sincera para que usted ore por algo de manera específica y estable y sincera y acorde con los planes de Dios. Hay muchos tipos de oraciones. Están el clamor, la súplica, el ruego, la oración intensa, gloria a Dios para siempre. Jesús, en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 44. Gloria al Señor. Lucas capítulo 22. Oigan otra cosa. Cuando usted entra en batalla a interceder por algo que sea quizás de manera tangible, visible, que pertenezca a este plano, a esta dimensión, es muy probable que usted tenga que trasladarse en cuerpo o en el espíritu a ese lugar. ¿Entendió lo que le dije? Es muy probable. Se puede dar el caso. Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas capítulo 22, versículo 44. Estamos hablando de la oración. Amén. ¿Qué dice aquí? ¿Lo tienen? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No era sangre, era el sudor. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús sabe que va a pasar por un trago difícil en su vida. No hay vuelta atrás. El proceso está alineado y el pleito hay que echarlo. Por amor a la humanidad, no hay vuelta atrás. Sabe que lo que le corresponde y lo que le toca es una corona de espinas, aunque no se la han puesto, y él lo sabe.
son los latigazos con plomos en la punta, y algunos dicen que tenía hueso también, el chucho con el que le dieron, pero cada latigazo de eso desgarraba su espalda. Cada latigazo desgarraba su espalda. Que le tocan unos clavos, sabe por el proceso que va a pasar y entra en un estado de oración en que entra en un estado de agonía. Yo no sé si usted ha tenido que orar en esa condición, si usted ha estado con un ser desaparecido, muerto o alguien. Los que han pasado por ese tipo de proceso, que se le ha morido un ser muy cercano a esa persona, es probable que llore con agonía. Las madres a quienes se le han muerto hijos han podido experimentar esto. Los padres a quienes se le han muerto hijos y personas muy cercanas, muy amadas, han podido de alguna manera experimentar este dolor. Cuando usted está como en agonía y usted dice, mira, quisiera yo que esa persona viviera y entregar mi vida por esa persona. ¿Por qué a esa persona? Usted entra en un estado de agonía difícil, que solo los que han pasado por este tipo de proceso, como padres que tienen 3, 4 meses con hijos desaparecidos sin saber si viven o no, cuando lloran, lo hacen con agonía. Su gimiento no es un gimiento normal. Cuando claman a Dios, su clamor sale de sus entrañas, de lo más profundo de su interior. Es difícil para una persona que no ha pasado por esto poder entender lo que pasa en la vida de una persona cuando está llorando, cuando está clamando, cuando se siente en esa condición de agonía, y esa sensación y ese sentir y esa expresión y esa manera. Jesús la pasó. Jesús fue tentado en todo tipo de tentación. Jesús padeció todo tipo de padecimiento que cualquier ser humano puede padecer, y nunca dejó de rogarle al Padre, y nunca dejó de interpretar la voluntad del Padre para ejecutarla. Se puede hacer difícil, pero llega un momento en que usted se llena de valentía y decide continuar a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de que sus oraciones no han sido contestadas. Gloria a Dios para siempre. Usted se está tranquilo, usted se está quieto. Gloria a Dios para siempre. Hay un tipo de oración que nos registra el libro de Lucas, de Primera de Corintios, en su capítulo 14. Vaya conmigo a Primera de Corintios, en su capítulo 14, versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Amén. ¿Qué pues? Oraré. Oye, él lo dice en el Espíritu. Oiga esto para que después no me diga una cosa por la otra. ¿Qué pues? Pregunta el escritor. Oraré con el Espíritu. ¿Con qué dice? Con el Espíritu.
oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque bien tú da gracia, pero el otro no es edificado. Dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Y me llamó mucho la atención. Orar con el Espíritu. Hay situaciones en nuestra vida en que oramos con la carne, de una manera. El hombre tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Zacarías capítulo 12. Vamos a ver, hermano Ricardo. Zacarías capítulo 12. Para que usted pueda entender. No lo busque, quédese ahí. Zacarías capítulo 12, para que usted pueda comprender algo. ¿Por qué el Escritor habla de orar con el Espíritu? Pero él no está hablando del Espíritu Santo. Él está diciendo orar con el Espíritu, que es una cosa. Zacarías capítulo 12. Sea Cristo glorificado. Zacarías, capítulo 12. aquí está. Lea. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y fundó la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Ya, ahí está. ¿De qué hablamos? De orar en el Espíritu. ¿Qué dice Zacarías capítulo 12? Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y fundó la tierra y la formó. Y formó el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho. Note usted. El hombre en su parte más extensa es espiritual. Tiene un cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Zacarías dice que Jehová que fundó la tierra hizo o hace el espíritu del hombre dentro de él. Por eso Jesús le decía a los fariseos y a los escribas: mi padre todavía hoy trabaja. Dios no se ha detenido de hacer. Dios descansó. Es lo que yo entiendo. Un día, bien, el sábado que santificó. Pero de ahí para allá Dios no se ha parado de trabajar. Cada vez que Dios forma un hombre, dice que Dios forma el espíritu del hombre en él. O sea, que cuando una mujer está embarazada de manera interpretativa, cuando se va a concebir esto, Dios inmediatamente se produce esto. Dios empieza a formar el alma y el espíritu del hombre, o sea, la parte espiritual de usted y mía en el vientre de la madre. Dios empieza a darle forma al hombre. Dios no se ha detenido a trabajar. Jesús le decía a ellos: mi padre hoy trabaja. Si vamos a observar que Dios descansó, fue un solo sábado. De ahí para allá Dios no ha descansado más. ¿No dice la Biblia en Génesis que Dios el séptimo día descansó? No, de ahí para allá Dios no ha descansado más. Eso ha sido trabajo y trabajo. Trabajo y trabajo. Trabajo y trabajo. Cada vez que Dios tiene que hacer algo a favor suyo, Dios está trabajando.
Cada vez que usted invoca a Dios, Dios está trabajando. Cada vez que usted eleva una petición ante Dios, Dios está trabajando. Cada vez que usted eleva una súplica ante Dios, Dios está trabajando. Cada vez que hay una necesidad en su pueblo, Dios está trabajando. Cada vez que hay una oración, cada vez que hay una petición, cada vez que hay una necesidad en su vida, Dios está trabajando. Bendito sea Dios. Dios no se ha parado de trabajar. Dios no se ha cansado de trabajar. Dios no se ha detenido con usted. Dios sigue moldeando, Dios sigue transformando, Dios sigue llamando al hombre, Dios sigue trabajando. Dios no se ha detenido. Tenemos un Dios incansable, tenemos un Dios indetenible, tenemos, mire, algo que usted no se imagina en Dios. El hombre es tripartito. Voy a hablar un poquitito de matemáticas. Lo voy a llevar a un plano humano meramente. La ciencia dice que para elaborar este elemento habría que constar, o sea un elemento circular también, habría que contar con 3 dimensiones. Los que saben más del tema que yo dicen que los animales pertenecen a un segundo plano. No son tridimensionales. Los seres humanos somos tridimensionales. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Contamos de 3 partes. Tridimensional. Ellos dicen que humanamente, para elaborar esto, se conta. Quiero decirle algo, que es una dimensión. Es cuando en matemática usted toma un punto, ¿verdad?, y hace un punto en un espacio y se traslada a otro espacio y hace un punto y traza una línea. Esa línea existente entre un punto y el otro es una dimensión. ¿Me copiaron? Eso lo enseñan en matemática. Entonces, para ello ejecutar el diseño de esto, ellos trazan puntos. Los diseñadores, ellos trazan puntos. Ellos colocan un punto en un extremo y a donde ellos quieren cortar colocan otro punto y pasan la sierra y cortan. ¿Entendieron? Cuando ellos siguen cortando, ellos siguen trazando puntos. Y cuando ellos siguen trazando puntos, o sea, si trazo un punto entre este y este lado, estoy generando una dimensión. Cuando me muevo hasta este punto y trazo otro punto allá, genero otra dimensión. Cuando vengo a este punto y trazo otro punto aquí arriba, genero otra dimensión. El ser humano es tridimensional, visto desde el punto de vista que ellos quieran verlo. Y cuando yo analizo, digo, pero es cierto. El hombre consta de cuerpo, alma y espíritu. Los animales no tienen alma, tienen existencia de vida, tienen vida. Alma significa vida y el espíritu es quien sostiene esa vida en el cuerpo. Alma significa vida. Ellos tienen vida, pero no tienen conciencia, ¿verdad? Tienen sus limitaciones. Tienen vida, pero no tienen la capacidad de raciocinio que nosotros tenemos de pensar. O sea, su vida y la nuestra es diferente, para no entrar en muchos detalles. Me puse a pensar en los ángeles. Dije, espérate. Los ángeles no tienen cuerpo. No son tridimensionales. No pertenecen a nuestra esfera. Ellos tienen vida y tienen su identidad, pero no tienen cuerpo para reproducirse como el ser humano. Hay un libro muy famoso, por cierto, que era de un pastor que falleció, que era de la Asamblea de Dios, falleció, titulado La Cuarta Dimensión. Para interpretar a ciencia cierta el libro, desde la óptica humana, él, cuando habla de dimensiones, habla de trazos.
Así que para una persona que sea constructor o que entienda mucha matemática, es probable que le sea fácil interpretar, entender en el plano en el que él quiso hablar. Voy a leer un pasaje más para entrar en esa materia. Judas como nomás tiene un solo capítulo, vamos a ver si es versículo 22. Vamos a ver. El verso 20. Recuerden que en Corintios capítulo 14, versículo 22, ¿verdad? Perdón. En Corintios capítulo 14, versículo 15, hablamos de orar en el Espíritu. Judas si alguien lo tiene por ahí, me puede ayudar. Ese es el último, la última cita. Judas, capítulo 1, porque no tiene un solo capítulo. ¿Cómo dice? Préstele mucha atención a lo que ella va a leer. Sí, nada más tiene un solo capítulo. Versículo 20. El 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ok. ¿Usted no notó una diferencia entre el 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 15, y lo que dice aquí? Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí que se alcanza? Pero él habla de la fe, ¿verdad? ¿Cómo dice? Sí, más adelante. Como esto estamos cerrando. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ok. Un detalle nada más. ¿Sabes qué es lo que va a edificar tu fe? Es lo que está diciendo. ¿Sabes lo que edifica? La palabra edificar es construir, aumentar, hacer que se produzca, de que algo crezca. Cuando un constructor coloca un bloque y él coloca otro bloque sobre ese bloque hasta que hace una pared, él está edificando. Entonces la oración que permite que el hombre sea edificado en la fe, que crezca en la fe, es la oración en el Espíritu Santo. Algo interesante para cerrar. Si yo tengo cuerpo, alma y espíritu, esto es mío propio, y te añaden un personaje llamado Espíritu Santo, ¿cuántos elementos hay dentro de ti? A esto él le llama la cuarta dimensión. Esto te permite a ti salir de lo natural y llegar a lo sobrenatural. La oración en el Espíritu Santo es diferente a la oración en el Espíritu. Es diferente a la intercesión, es diferente al clamor, es diferente a la búsqueda, a cualquier otra búsqueda. La oración en el Espíritu Santo es la oración eficaz, es la oración que trae respuesta rápida a su vida, es la oración dirigida por Dios, es la oración que trasciende en el mundo espiritual. Esta es más eficiente que las demás oraciones. La oración en el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo yo oro en el Espíritu Santo? Tú eres creyente, está en ti el Espíritu Santo. Ahora dile, Espíritu Santo, dirígeme en la manera en la que yo voy a orar.
¿Cuáles son las prioridades? Porque sucede que Dios tiene prioridades. Y hay veces que tú estás orando por una cosa, pero Dios quiere que tú ores por otra. Hay veces que tú estás intercediendo por una cosa, pero Dios quiere que tú intercedas por eso. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, cuando tú estás orando en el Espíritu, es diferente a cualquier otra oración. Y a esta oración, miren, que hay 4 elementos: cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu Santo. Esta oración te permite a ti trascender de lo natural a lo sobrenatural. Es la oración más eficiente y cuyas respuestas se materializan. La oración en la 4ª dimensión. 3 identidades: espiritual y una física. Póngase sobre su pie. Espíritu Santo de Dios, llévanos a otro nivel de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, en el nombre de Jesús, llévanos, Dios, a orar en el Espíritu, a entrar en el Espíritu, a entrar en tu presencia. Dios, dirige nuestras oraciones conforme al Espíritu Santo. Que nuestras oraciones, Señor, más que oraciones espirituales, Dios amado, sean oraciones dirigidas por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. La persona que continúa